Muy buenos días a todos, les saluda Noé una vez más. Espero que todos se encuentren muy bien. Por acá está haciendo un poco de frío y algo de lluvia. Algo breve sobre respecto de la publicación del hermano Max Roper Calvo sobre que los protestantes no son parte de la iglesia. Algunos ya vieron que hice un video en respuesta a esa publicación, lo cual yo le pedía a Max que aclarara a qué se refería con iglesia, ¿sí? Que definiera qué es la iglesia de Cristo, lo cual veo que no hizo, porque hizo un video respuesta a mi video en el cual no aclaró nada. Creo que Max no tiene bien claro qué es la iglesia de Cristo. Si esto fuera así, lo hubiera aclarado, porque él se enfoca solamente en la iglesia católica como institución, más que creo que no tiene claro qué es la iglesia de Cristo. Entonces, no aclaró nada. Creo que Max está hablando de una manera muy confusa en su video y la percepción es general. Y también creo que si tuviera una buena sintaxis, lo hubiera aclarado en 5 o 6 puntos claros, sin dar tanto rodeo, tanta vuelta, total, de una manera muy confusa. Entonces, Max no tocó ninguno de los puntos que yo toqué del Unitatis, ni tampoco de la catequesis del Papa, donde en la Unitatis Reintegratio dice, dice que pertenecen a la iglesia, son incorporados a la Iglesia Católica, lo dice así, claro. Entonces, también el Papa dice que son pueblo de Dios, que son nación santa y que son sacerdocio real. Tampoco Max tocó ninguno de esos puntos. Y bueno, con permiso de Max, voy a subir su video a este canal de Apologético. Te invito a que lo veas. En la descripción voy a poner el link del video que yo hice, y también de la publicación de Max de Facebook. Voy a ver si lo puedo poner. De paso, te invito a que analices, a que observes la apologética que se está haciendo hoy en redes sociales, que no tiene que ver nada con la apologética que pide la iglesia, ¿sí? Luego con más calma voy a hacer un video respuesta a ese video. Aquí la cosa no es estar atacando a Max. Yo se lo aclaré desde un principio, que no se lo fuera a tomar como un ataque, ni mucho menos a su persona. Yo estoy hablando de los argumentos de Max Roper Calvo, no de él ni de su persona. Y este video que voy a hacer en respuesta a su video es a los argumentos que él da, ¿sí? A los documentos que él citó, a los numerales que él citó, a los argumentos, en sí a sus argumentos. A mí, a la persona de Max, no me interesa lo más mínimo, ni mucho menos atacarlo. Como lo dije en un principio, el grupo de Apologético es un grupo libre. Si cualquiera que publique ahí no le gusta que le contesten o no le gusta que lo cuestionen, pues no publique. Igual no está obligado a estar en ese grupo, se puede ir a muchos grupos. El grupo es totalmente libre de expresión, todos pueden comentar, todos pueden publicar, todos pueden responder, todos pueden decir lo que quieran, como dice ahí en el grupo, pero que no esperen que los demás nos quedemos callados. Entonces, te invito a que mires este video, y como ya lo dije, en la descripción voy a poner el link de mi video. Saludos y nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Grabé un video anteriormente, pero desgraciadamente, tuve que eliminarlo porque no se escuchó nada al principio, desgraciadamente.
Voy a esperar que alguien se conecte. Por favor, hermano, dime si se escucha lo que yo estoy diciendo. Necesito saber si se escucha. Es importante saber si se escucha lo que estoy diciendo, porque grabé un video, pero desgraciadamente tuve que eliminarlo. Es un mensaje importante que tenía que dar, pero bueno, es lamentable que no se haya podido grabar. Por favor, los que me están viendo, escríbanme, díganme si me pueden escuchar. Escriban, díganme, Max, si lo podemos escuchar o no lo podemos escuchar. Es importante que me digan eso. Los que me están viendo, por favor. Tengo que ver. Entonces, necesito saber, que me escriban y me digan si se escucha. Bueno, creo que sí se escucha. Necesito saber. Bueno, grabé un video para el señor Noel Azarín. Este video va dirigido al señor Noel Azarín, un señor dueño de un grupo que se llama Apologético, que de forma reiterada y sistemática ha estado atacándome, haciendo críticas negativas sobre mi persona. Yo recientemente subí un post diciendo que los protestantes no son parte de la iglesia, ni son miembros de la iglesia, ni pertenecen a la iglesia. Lo he subido este post, entonces él ha dicho, porque es una persona que él desconoce completamente lo que la iglesia católica enseña. Señor Nazarín, usted ha dicho que los protestantes son parte de la iglesia y son miembros de la iglesia. Eso es una mentira del diablo, falso, completa y absolutamente falso. No sé dónde usted sacó tal información de su mente, pero es completamente falsa. Los protestantes no son parte de la iglesia, los únicos que somos parte de la iglesia somos los católicos. Entonces hice un video que duró 53 minutos, pero lo tuve que eliminar porque como 20 minutos no se escuchó. Creo que ahora sí se escucha. Este va a ser breve, creo que no va a durar ni 10 minutos. El señor Noel Azarín quiere saber en qué documento de la Iglesia Católica dice que los protestantes no son parte de la iglesia. Muy sencillo, se lo voy a decir y voy a ir al grano. Catecismo Mayor de San Pío X, capítulo 10, numeral 155. Repito, en el Catecismo Mayor de San Pío X, en el capítulo 10, en el numeral 155, dice: no pertenecen pues a la iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza. No, señor. Todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Repito, todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Ahí está claro más claro que el agua, imposible. Señor Noel Azarín, por si acaso usted dijera, bueno, Max, sí, la iglesia católica dice eso, el Papa dijo eso, es verdad, pero ya la iglesia católica no piensa así. Aparte de eso, el Catecismo Mayor de San Pío X ya no es válido, está invalidado, ya está obsoleto. Mentiras. Y para que usted no diga esa tontería, esa estupidez, porque yo sé que la va a decir, pero espero que no la diga. El entonces prefecto para la doctrina de la Congregación de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que 2 años después se convertiría en el Papa Benedicto XVI, ¿sabe qué dijo? Dice: en el año 2003, el entonces cardenal Joseph Ratzinger y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el segundo cargo más importante después del Papa, afirmó que el Catecismo de San Pío X continúa todavía vigente. Y dice así, palabras textuales del Papa: la fe como tal es siempre idéntica, por lo tanto el Catecismo de San Pío X conserva siempre su valor. Lo que puede cambiar es la manera de transmitir los contenidos de la fe. Por eso no impide que pueda
haber personas o grupos de personas que se sientan más a la voluntad con el catecismo de San Pío X. La Iglesia Católica nunca va a anular un catecismo. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque el catecismo mayor de San Pío X es magisterio de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la Iglesia en magisterio. Lo que la Iglesia Católica ha hecho en los documentos del Concilio Vaticano II es cambiar el mismo discurso de San Pío X, pero cambiar las palabras. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quiere que haya un acercamiento, que los protestantes regresen a la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica sí afirma en sus diferentes documentos, aparte del documento de San Pío X, de que los protestantes no son parte de la Iglesia, pero no lo dice de forma tan explícita como lo dice San Pío X. Pero sí lo dice. Continúa San Pío X diciendo, en el numeral 226, dice: quienes están fuera de la Iglesia verdadera, está fuera de la Iglesia de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. ¿Quiénes son los herejes? Son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arrianos, los nestorianos y varias sectas de los protestantes. Numeral 230. ¿Quiénes son los apóstatas? Apóstatas son los que abjuran, esto es, niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban. Ahí está. Ustedes saben bien que la mayoría de los sectarios que están en las redes sociales eran, entre comillas, católicos. El 95% de los sectarios que viven en América Latina eran antes, entre comillas, católicos y se hicieron sectarios. Esos no son parte de la Iglesia. ¿Lo dice Max Rupert Calvo, apologista católico? No, lo dice la Iglesia Católica oficialmente en su documento Catecismo de San Pío X, en el numeral 230. No son parte de la Iglesia. Entonces, esto lo digo para cerrarle la boca a mucha gente que dice que yo, Max Rupert Calvo, estoy diciendo cosas que la Iglesia Católica no enseña, que esto no son mis opiniones personales. No son opiniones personales. Es documentos oficiales de la Iglesia Católica. Y ya le dejé claro con la declaración del Papa Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, en otras palabras, de que el Catecismo Mayor de San Pío X es válido, que ni es obsoleto, ni ha sido cambiado, ni modificado, ni anulado, nada de eso. Usted, señor Lazarín, va a tener que mostrarme un documento oficial de la Iglesia Católica donde diga que no tenemos que seguir o obedecer lo que dice el Catecismo Mayor de San Pío X. Usted va a tener que darme un documento así. No existe ese documento. Todo lo contrario, más bien yo le he dado un documento donde dice el Papa Benedicto XVI que el Catecismo Mayor de San Pío X es válido. Ahora, usted habló del documento Unitatis Reintegratio, el cual yo sé que usted no lo entiende, señor Noel Lazarín. El documento Unitatis Reintegratio del 21 de noviembre de 1964, el documento oficial del Concilio Vaticano II, en el capítulo 1 y numeral 4, escuchen, capítulo 1, numeral 4, para que ustedes verifiquen la fuente, dice así: por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favor de la unidad de los cristianos. Por esto, todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, escuchen, todos los cristianos se congreguen, ¿en dónde? Se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica de los siglos. Ahí está. La Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo. Entonces, si la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo y los protestantes no son católicos, entonces ellos no pertenecen a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Pues la Iglesia Católica, porque existe una sola iglesia fundada por Cristo. O existen 2 o 3 o 4 o 5. ¿Verdad que no? Si existe una, entonces está claro.
Ahora, el mismo documento en el capítulo 3, numeral 19, escuchen, capítulo 3, numeral 19 del documento Unitatis Reintegratio, dice: hay que reconocer ciertamente que entre estas iglesias y comunidades y la Iglesia Católica hay discrepancias esenciales. ¿Se dan cuenta? La Iglesia Católica está haciendo una distinción entre ella, o sea, la Iglesia Católica, y otras iglesias y comunidades eclesiales. Dice: hay que reconocer que ciertamente que entre estas iglesias, plural, y comunidades y la Iglesia Católica hay discrepancias. El señor Noel Lazarín dice que los protestantes son parte de la iglesia, pero aquí en el documento Unitatis Reintegratio me está diciendo algo diferente, que no son parte de la iglesia. ¿Por qué no son parte de la iglesia? Porque la Iglesia Católica está haciendo una distinción. Dice: estas iglesias y comunidades y la Iglesia Católica. Si estas comunidades e iglesias son parte de la Iglesia Católica, ¿por qué la Iglesia Católica habría de hacer esta distinción? ¿Por qué la Iglesia Católica habría de hacer esta distinción, a no ser que realmente ellos no son parte de la Iglesia Católica? Pónganse a pensar. Porque Noel Lazarín dice: los protestantes son parte de la iglesia, pero está contradiciendo a la Iglesia Católica, está contradiciendo el documento Unitatis Reintegratio, porque el documento Unitatis Reintegratio dice: entre estas iglesias y comunidades y la Iglesia Católica hay discrepancias. Ahora yo le pregunto a usted, señor Noel Lazarín, ¿usted forma parte de la Iglesia Católica o forma parte de estas iglesias y comunidades eclesiales? Yo formo parte de la Iglesia Católica, ¿y usted? Porque si entre estas iglesias y comunidades y la Iglesia Católica hay discrepancias, entonces quiere decir que estas iglesias y comunidades no son parte de la iglesia. Porque si fueran parte de la iglesia, creerían en lo que la iglesia enseña, aceptarían la autoridad del Papa, pero no aceptan la autoridad del Papa. Y que dice San Pío X, quien no acepta la autoridad del Papa no es parte de la iglesia. Entonces la Iglesia Católica considera que estas iglesias y comunidades no son parte de ella. Todo lo contrario, hace una distinción entre estas comunidades y la Iglesia Católica. Entonces quiere decir que los protestantes no son católicos. En otras palabras, no son parte de la iglesia. ¿De qué iglesia? La única iglesia que existe. ¿Cuál es esa iglesia? La Iglesia Católica. ¿No existen más? Ahora, les voy a decir cuál es el error de llamarle a los protestantes iglesia. Yo he escuchado católicos decir: bueno, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal. Usted no debe decir eso. Jamás diga iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia reformada. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes dicen iglesia reformada, iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia presbiteriana, ustedes están dándole a estas, entre comillas, a estas sectas o protestantes, las están poniendo al mismo nivel de la iglesia. Ustedes no pueden llamarle iglesia a los protestantes. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo en Mateo 16 que Él fundó una sola iglesia. Si Cristo fundó una sola iglesia, eso significa que Cristo no le ha dado permiso a nadie de fundar iglesias. Y si alguien las funda, entonces esas ya no son iglesias verdaderas, son usurpadoras, son sectas. Que ellos le llaman iglesias es otra cosa, pero no son iglesias. No pueden llamársele iglesias, porque si usted le llama iglesias a los protestantes, usted les está dando validez y legitimidad. Y esas no son iglesias legítimas, porque Cristo fundó una sola iglesia, no varias. Por lo tanto, la palabra iglesia en singular solamente se le debe de llamar a la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica en sus documentos usa la palabra en singular iglesia para referirse a ella, y para referirse a otra llama iglesias en plural. Pero usted no puede usar la palabra iglesia en singular para adjudicársela a los presbiterianos, porque es poniéndolos en el mismo nivel. Es como dándole legitimidad y diciéndole que está igual. Es como que esta iglesia le está haciendo competencia a la iglesia de Cristo. Entonces, iglesia solamente hay una, que es la Iglesia Católica. Los presbiterianos no son iglesia, los bautistas no son iglesia, los luteranos no son iglesia, los pentecostales no son iglesia. Son comunidades cristianas, sectas, protestantes, llámelo como usted quiera. Pero usted no puede usar la palabra iglesia para hablar de ellos. Dice, ahora, en el documento Unitatis Reintegratio, en el capítulo 3, numeral 20, continúa la iglesia diciendo: sabemos que existen graves divergencias entre la doctrina, escuchen, de estos cristianos y la doctrina de la Iglesia Católica. Ahí está. Existen grandes divergencias entre estos cristianos y la doctrina de la Iglesia Católica. Pero cuando la Iglesia Católica dice, ¿y estos cristianos a quiénes se refiere? Los que no son católicos. Quiere decir que a los que la Iglesia Católica le llama a estos cristianos, esos cristianos no forman parte de la iglesia, porque la iglesia los está distinguiendo, está haciendo una separación, una distinción. Dice, hay divergencias entre la doctrina de estos cristianos
y la doctrina de la Iglesia Católica, aún respecto a Cristo, Verbo de Dios encarnado. Ahí no, está diciendo que los protestantes no son parte de la Iglesia, porque lo separa, hace una distinción entre ellos, que sí, la Iglesia Católica lo reconoce como cristianos, sí, porque tienen el bautismo trinitario, pero no lo reconoce como parte de la institución católica como tal, parte de la Iglesia. No son parte de ella porque no reconocen la autoridad del Papa ni del magisterio de la Iglesia, señor Noé Lazarín. Yo le aconsejo que estudie la doctrina de la Iglesia y que no ande enseñando mentiras. Las mentiras que usted está enseñando. ¿Qué mentiras está enseñando usted, señor Lazarín? Que los protestantes son miembros de la Iglesia. Entonces, si los protestantes son parte de la Iglesia, un católico ignorante puede irse a meter a una secta porque va a decir, bueno, yo me fui a meter al culto pentecostal porque yo escuché por ahí que hay un señor llamado Noé Lazarín que dijo que los pentecostales trinitarios son parte de la iglesia, o sea, parte de la misma iglesia católica. Todos somos lo mismo, por lo tanto da lo mismo. Para mí es lo mismo meterme a un culto pentecostal que ir a la Santa Misa. Entonces, ya no quiero seguir yendo a la misa católica, voy a meterme al culto pentecostal. Voy a seguir yendo ahí con los pentecostales, porque al fin y al cabo, como ellos son parte de la misma iglesia, todos creemos en un mismo Dios, todos adoramos un mismo Dios, por lo tanto todos creemos en lo mismo, todos somos la misma iglesia, pero voy a seguir yendo a los pentecostales. Mentiras satánicas del diablo. Eso es lo que usted está enseñando, no Lazarín. Se llama falso ecumenismo, se llama relativismo religioso, doctrina satánica del diablo. No es lo mismo meterse a una secta pentecostal que asistir a la Iglesia Católica. Los pentecostales son una secta fundada en el siglo XX, a principios del siglo XX, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo hace 2000 años. Usted no puede comparar, ponerla al mismo nivel. La Iglesia Católica, aquí está la Iglesia Católica, aquí está la secta. Ponerla al mismo nivel. No, esta es la Iglesia Católica, estos son los pentecostales. Pero los pentecostales son lo mismo que nosotros. Entonces da lo mismo ir acá que ir acá. Porque todos somos iglesia, todos somos parte de la misma iglesia. Mentira, no somos parte de la misma iglesia. Porque los pentecostales, ¿qué es lo que dicen los sectarios? La Iglesia Católica es la gran ramera, el Papa es el anticristo. Pero usted está diciendo, señor Noé Lazarín, que ellos son parte de la misma iglesia. Entonces, si usted considera que los sectarios son parte de la misma iglesia, señor Noé Lazarín, vaya usted y métase a un culto sectario. Porque al fin y al cabo, como usted dice que todos somos la misma iglesia porque creemos en un mismo Dios. Mentiras del diablo. Usted no es católico, perdona que se lo diga, aunque se ofenda. Usted no es católico, usted es sectario, porque usted piensa como sectario y es relativista. Solo existe una iglesia, que es la Iglesia Católica. Los pentecostales son sectas. Los reformados, bueno, digamos, se le puede llamar protestantes, digamos, no usemos la palabra sectas, pero salieron de la Iglesia Católica, no aceptan la autoridad del Papa, no aceptan el magisterio, por lo tanto no son parte de la iglesia. ¿No son parte de qué iglesia? Pues de la Iglesia Católica, porque existe una sola iglesia, señor Noé Lazarín. No existen 2, ni 3, ni 4. Si usted le llama iglesia a ellos, usted lo está poniendo en el mismo nivel, está dando validez y legitimidad a una organización religiosa que no fue fundada por Cristo, que la fundó un hombre, que le puso iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia reformada, iglesia metodista, iglesia luterana. No son iglesias. Es que ellos se hagan llamar iglesias, es problema de ellos. Usted no le puede llamar iglesia a ellos porque no lo son, porque existe solamente una iglesia. Y si son iglesias, son falsas, son usurpadoras, no lo son. Entonces, usted no conoce la doctrina católica. Y además, yo creo que ni siquiera es católico, aunque usted se ofende, se moleste, señor, no es católico. Porque un católico de verdad sabe que la única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica y que los demás no son iglesias. No me lo estoy inventando yo, estoy leyendo documentos oficiales de la Iglesia Católica que cualquier católico puede corroborar. Cualquiera puede decir, bueno, Max está diciendo esto, voy a meterme a internet, voy a buscar ese documento, voy a leer el capítulo y el numeral que Max dijo para ver si es cierto que dice exactamente lo que Max dice. Háganlo, ahí están los documentos de la Iglesia Católica. Pregúntale a cualquier sacerdote, cualquier obispo. No me estoy inventando nada, estoy diciendo las cosas tal cual las dice la Iglesia Católica. No me estoy inventando absolutamente nada de nada. El documento Dominus Jesus del año 2000 del Papa Juan Pablo II, documento oficial de la Iglesia Católica, en el capítulo 17, apunten, capítulo 17 del documento Dominus Jesus del 6 de agosto del año 2000, dice así: existe por lo tanto escúchalo bien, la palabra una, no 2, no 3, no 4, no 5, única iglesia de Cristo. Ahí está.
Si existe una única iglesia de Cristo, como dice el documento, y esa iglesia de Cristo es la iglesia católica, y los protestantes rechazan a la iglesia católica, porque dice que el Papa es la bestia del Apocalipsis, porque la iglesia católica es la ramera, por lo tanto los protestantes no son parte de la iglesia. ¿Qué iglesia? La única iglesia. ¿Y cuál es esa única iglesia? Pues la iglesia católica. Más claro ni el agua, ¿verdad que no? Bueno. Existe por lo tanto una única iglesia de Cristo que subsiste en la iglesia católica. Ahí está. Si la iglesia católica es la única iglesia que fundó Cristo y una persona es reformada, esa persona no es parte de la iglesia, porque ya dejamos en claro que existe una sola iglesia, una sola, no dos, no tres, no cuatro, una. Y si esa única iglesia es la iglesia católica y no hay más, y alguien no es católico, por lo tanto esa persona no pertenece a la iglesia, porque no es católica, y la iglesia católica es la única iglesia que hay, porque no hay más. Eso es difícil de entender, ¿verdad que no? Fácil. Y este mensaje va para Noé Lazarín y todos esos ignorantes que dicen que los protestantes pertenecen a la iglesia. Los protestantes dicen que ellos son iglesia. Ellos pueden decir lo que ellos les da la gana. Nosotros somos iglesia. Una cosa es que ellos digan y otra cosa es que lo sean. No son iglesia, no lo son. A no ser que se hagan católicos. Ahí sí son iglesia. Ahí sí, pues si un protestante se hace católico, ahí sí pertenece a la iglesia, porque ellos no se les puede llamar iglesia, porque ellos no fueron fundados por Jesucristo. Así siempre es sencillo. Lo fundó un hombre cualquiera ahí y le llamó iglesia. Es como que yo funde aquí yo vivo aquí en Brooklyn, Nueva York, rente un local, ahí un edificio de 2 pisos, reúna 120 personas y a ese local le ponga Iglesia de Brooklyn del Nazareno. Oye, yo le pongo iglesia y después diga, miren, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo de 28 cuartos. Es una secta fundada por mí hace una semana y yo le puse iglesia para competir con la iglesia de Cristo. Fundada hace 2000 años. Eso no es la iglesia de Cristo. Esa es una secta. Punto. Que yo le estoy llamando iglesia es otra cosa, pero que sea iglesia no es una iglesia, es una secta. Porque la fundé porque yo no quiero aceptar la autoridad del Papa, la autoridad de los concilios, la autoridad del magisterio. Entonces yo quise crear mi propia iglesia, entre comillas, pero esa iglesia realmente no es una iglesia. No se le puede llamar así, porque si se le llama así, se le está poniendo al mismo nivel que la iglesia que fundó Cristo, ¿no? Esa es una secta, no es una iglesia. Y eso mismo pasa con los protestantes y todas esas sectas que en algún momento fueron fundadas por algún hombre y les puso iglesia pentecostal, iglesia reformada, iglesia bautista, iglesia luterana. No son iglesias, son sectas o comunidades eclesiales o comunidades cristianas, pero no se les puede usar la palabra iglesia, porque la palabra iglesia debe estar reservada única y exclusivamente para la iglesia católica, punto, y se acabó. ¿Lo dice Mark Rupert? No, lo dice el magisterio de la iglesia católica. Así que, en resumen, señor Noé Lazarín, usted me hizo un video, yo le acabo de hacer ese video, es el único y último video que le voy a hacer, no lo voy a hacer más videos. Creo que ha quedado completamente claro que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, y por lo tanto quien no acepta o quien no acepte la autoridad del Papa y del magisterio, por lo tanto no son parte, ni forman parte, ni son miembros de la única iglesia que fundó Cristo, la iglesia católica. Con esto termino y que pasen buen día, mis queridos hermanos. Bendiciones.